Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Ven, quédate, al acontecer conocerás una vez más. Con Gloria Yule aprenderás, cada día viene más. Si buscas vitaminas y minerales para tu salud, te invitamos a ver este programa. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Señor productor, si su actividad no le da la rentabilidad que usted quiere, haga como dice Albert Einstein y busque otras alternativas. Entre eso, vea Frente al Acontecer del Campo, su programa educativo para conocer mejor el agro. La naturaleza nos entrega todo lo necesario para satisfacer las necesidades de cada hombre, como lo dice Gandhi. En esta época estamos retomando el consumo de una planta milenaria, la sábila. Por sus beneficios obtenemos muchos productos para la salud, la nutrición y la belleza. 3 industrias que en el año mueven millones de dólares. ¿Cómo ingresar en este negocio? Muchos cultivadores se preguntan por qué no tienen esos niveles productivos para ser rentables y alcanzar la prosperidad que buscan. En este programa vamos a tener esa respuesta y los invitamos a que se queden muy atentos con nosotros y le demos paso a Gloria Patricia con su invitado, el ingeniero Enrique, que se encuentran desde el departamento de Cundinamarca. Gloria, adelante. Así es, Julia Andrea, esta planta milenaria es requerida por la industria de la nutrición, la salud y la belleza, porque nuestros agricultores cuando están en el cultivo de la sábila se quejan tanto y no prosperan. Con esa respuesta nos va a recibir el ingeniero Enrique. Ingeniero, gracias por recibirme. Gloria Patricia, ustedes acá siempre van a ser bien recibidos. Hablando del tema específico de la sábila y de las observaciones que ustedes nos hacen, en Colombia, si bien desde hace muchos años se está sembrando sábila, no ha existido la disciplina ni la infraestructura adecuada para que el agricultor pueda tranquilamente comercializar sus productos. Por un solo detalle, primero, no hay factorías, no hay fábricas donde exista la conversión de las pencas del aloe, de la sábila, que es casi que los frutos que da esta planta, para convertirlos en geles de aloe vera. En este momento en el mundo hay una insatisfacción de producción contra las necesidades que es cercana o mucho más cercana al 60%, es decir, falta un 60% de lo que el mundo consume, y más en un mundo que está cambiando de las prácticas de manejo de su salud, de su alimentación. Bueno, ingeniero, vamos encontrando muy buenas respuestas. Primero, disciplina. Segundo, control. Importante cuando la familia trabaja en un cultivo, definir funciones. Preséntele a nuestros televidentes este grupo familiar, cómo está trabajando y sobre todo importante definir esas funciones. Bueno, primero que todo quiero presentarles a la gestora de la familia, a Adriana. Luego sigue en papel de importancia Julián Enrique. Julián Enrique es ingeniero ambiental. Él ya les irá a ustedes mostrando las diferentes condiciones para el manejo adecuado de un cultivo de estos, como nosotros lo queremos llevar, orgánico. ¿Si es sostenible lo orgánico en la penca? Indiscutiblemente que sí. Desafortunadamente, pero nosotros no podemos chocar contra esas dinámicas. El mundo ha tenido que volcarse hacia la incentivación en el crecimiento y en la producción de las plantas, ayudadas por productos con síntesis química. Esto ya se ha ido demostrando contra el tiempo que genera en el cuerpo ciertos daños que se van percibiendo lentamente y que hasta ahora se están empezando las autoridades y las mismas personas a darse cuenta. El hecho de que esta plantica crezca muy silvestremente no quiere decir que, listo, quedó solucionado el problema. Cada planta para nosotros es como un hijo. Cada planta hay que cuidarla, hay que darle comida especial alejada de síntesis química.
Oiga, con nuestro ingeniero estamos encontrando muchas respuestas, el por qué en algunas ocasiones el cultivo de sábila en nuestro país no tiene tanto éxito. Entonces me voy a ir con Julián para conocerle y darle más herramientas a nuestros agricultores del cultivo de la sábila, qué errores no cometer y cómo cada día ir obteniendo esa famosa productividad que se necesita en los cultivos. Más adelante nos encontramos. Correcto, Gloria Patricia, te presento a Julián Enrique y quedas, por favor, a disposición de él. Julián, nos vamos para cultivos. Joana y Brian son uno de los tantos jóvenes que le están aportando al crecimiento agrícola de nuestro país. Y Julián, desde aquí es parte fundamental para obtener éxito en este cultivo de la penca sábila. ¿Por qué? Bueno, Gloria, es una parte muy importante para tener éxito en nuestros cultivos, debido a que el manejo fitosanitario y los cuidados que se tienen al momento de la extracción de los hijuelos deben ser muy importantes para prevenir cualquier enfermedad o plaga que ataque nuestro cultivo. Este es el hijuelo que Joana ha extraído de la penca, de la madre. Veo que hay diferentes tamaños. Bueno, así es. Por planta podemos obtener hijuelos de distintos tamaños, pero es muy importante poder seleccionarlos para saber cuáles nos sirven directamente para llevarlos a otra plantación y con cuáles otros podemos realizar distintos procesos. Por ejemplo, podemos ver que este hijuelo tiene un tamaño deseado, lo que quiere decir que si lo planto en este momento, la producción va a entrar a una etapa productiva en menor tiempo que este. Entonces hay diferentes opciones, hay diferentes alternativas. Este se iría directo a la siembra y con este lo que hacemos acá es lo metemos en bolsas, esperamos a que crezca y tenga una edad productiva y entra a siembra o bien entra a procesos de compostaje. Ya regresamos, vamos a enseñarle a ustedes cómo manejar las malezas en un cultivo de penca sábila. El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Señores televidentes, regresamos y gracias por continuar en sintonía. Hoy hemos iniciado el recorrido por uno de los 2 capítulos en los cuales les enseñaremos el cultivo de sábila. A continuación vamos a aprender de algunas prácticas culturales como el control de malezas y la importancia de la homogeneidad en el cultivo. Y fundamental, asociar la sábila con otras especies, creando el concepto de policultivo que favorezca el manejo fitosanitario y el enriquecimiento nutricional. Esto hace que el cultivo sea sostenible. Veamos por qué con el ingeniero Julián Enrique y Gloria Patricia. Adelante. Esta es la flor de la penca sábila. Regresamos desde uno de los cultivos de penca sábila más organizados del país. Julián, en algunos cultivos me he encontrado que a las personas les encanta dejar la flor, pero aquí no. ¿Por qué? Bueno, Gloria, es una flor de por sí hermosa, pero al momento en que esta florece absorbe o le quita mucha energía a la planta madre. Por eso mismo la quitamos para que todo el lote pueda mantenerse homogéneo. Bueno, nos quedamos en el papel de las malezas. ¿Para qué hacer un manejo de malezas? Pues así es, de por sí la planta es conocida porque son muy pocas las enfermedades o plagas que pueden afectarla, pero de todas formas los animales necesitan comer. Si tenemos nuestro lote limpio de malezas, los gusanitos o las diferentes plagas van a terminar comiéndose nuestras plantas. Ya tuvimos la experiencia y desde que dejamos las malezas crecer dentro de los surcos, hemos encontrado menos gusanos atacando las sábilas y sí atacando nuestras malezas. Bueno, vamos a otro lote. Vamos. Bueno, televidentes, esta es otra variedad, otra especie de planta que sembramos dentro de nuestro cultivo. Es una variedad de ají que son muy importantes
para realizar controles biológicos ahuyentando especies de insectos que luego pueden afectar nuestras plantas. Tenemos el maní forrajero, el cual es una especie enredadera que nos ayuda a evitar la erosión causada por el agua. Además aporta nitrógeno y una vez es cortado sirve de alimento para nuestro ganado. Es muy importante que las plantas de cada lote mantengan un tamaño uniforme. ¿Por qué? Porque al momento de la cosecha nos interesa que sean cosechadas todas las plantas en el mismo momento. En este momento nuestros trabajadores se encuentran realizando el proceso de SIGE. Es un proceso que exige mucho cuidado debido a que un pequeño error en este puede ocasionar grandes pérdidas para la planta madre, debido a que tanto hongos como bacterias pueden afectar la planta por la herida que se genera al momento del desige. Es muy importante así contar con las sustancias orgánicas específicas para la desinfección. Más o menos una planta madre puede tardarse entre 7 meses y un año para tener una buena producción de hijuelos con el tamaño suficiente para ser cosechados y sembrados en las siguientes plantaciones. El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Ven, quédate, frente del campo va a empezar. Señores televidentes, en estos pastelitos hay muchos beneficios para su salud, como cuáles: ayuda a desintoxicar el cuerpo, a reforzar las defensas, a mejorar la digestión, también a reducir el colesterol y también para el manejo de la piel, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque estos pastelitos, al igual que este yogur, está hecho con cristales de aloe vera. Pero antes de llegar a la presentación final, hay que cuidar el proceso en el cultivo y fundamental darle un buen manejo al agua. ¿Por qué? Porque como dice Da Vinci, el agua es el motor de la naturaleza. Continuemos nuestro recorrido y con Gloria Patricia y sus invitados aprendamos cómo darle ese manejo al agua en el cultivo de sábila para continuar siendo productivos y sostenibles. Gloria Patricia, adelante. El agua es fundamental en todos los cultivos, pero en este cultivo le están dando un tratamiento especial. Cuéntenos por qué, don Enrique. El agua mal manejada genera procesos de erosión bastante dañinos para el cultivo y más en un cultivo de esta misma clase. Por ejemplo, nosotros aquí sembramos en alta pendiente. El agua va a correr con mucha mayor velocidad, entonces nosotros debemos controlar las diferentes áreas aferentes para que el agua no tenga recorridos muy largos. Entonces, hemos construido a lo largo de la definición de las diferentes áreas aferentes cunetas que están protegidas ya sea por cemento en algunos sectores o por piedra pegada a la tierra. Suena curioso, pero así estamos haciendo. Entonces, esto evita que se arrastren los materiales hacia las grandes cuencas y para nosotros es una responsabilidad muy grande evitar que sigan esos procesos erosivos llevando tierra a las grandes cuencas. Ingeniero Enrique, usted es ingeniero civil por profesión. Decidió cambiar la ingeniería por la agricultura, una labor, una profesión muy ingrata. ¿Por qué? Y sobre todo estar en el establecimiento del cultivo de la sábila, pero ha tenido mucho éxito en este cultivo. Sí, cuando no hay estímulos hay ingratitud, porque se dice que el agricultor que trabaja con la sábila anda insatisfecho
dice que esto es mal agradecido porque en el país no hay la forma de hacer una transformación adecuada de todo lo que se produce. Hasta ahora estamos empezando a conocer este producto que, como usted bien lo dijo al comienzo de esta emisión, es un producto que puede generar millones de dólares sin mayores complicaciones. Y lo digo sin mayores complicaciones por un solo detalle. Todo trabajo que se hace con disciplina es fácil. Reservorios, un tema fundamental, pero en algunas ocasiones los vemos secos, pero aquí un reservorio está funcionando. Le vamos a explicar esto a nuestros televidentes porque un reservorio es fundamental en un cultivo y sobre todo cómo funciona acá. ¿Vamos para el reservorio? Claro que sí, Gloria Patricia, vamos a mirar los reservorios. Nosotros aquí al frente tenemos una cuenca, tenemos un lugar con vegetación nativa que no hemos querido tocar. ¿Qué implica esto? Que no quedamos al vaivén exclusivo de los intensos veranos, sino de saber ayudarle a la tierra a que guarde las suficientes provisiones de agua como normalmente tiene que ocurrir. Entonces, estos reservorios que tenemos acá, cuando nosotros llegamos, otrora tiempo, unos 25, 30 años estaban construidos y estaban descuidados porque la finca estaba inactiva. Nosotros, al observar ese potencial tan grande, con este bosque tan hermoso arriba, hemos decidido recuperarlos. No está, por ejemplo, en este caso, no hay ninguna ley que le diga a uno no recupere ni limpie su reservorio. Yo vuelvo y digo, las mismas autoridades desafortunadamente al agricultor no le permiten las herramientas ni tecnológicas ni de conocimiento para hacer este tipo de acercamientos al agua, este tipo de reservorios que a nosotros desde el momento en que lo limpiamos y lo adecuamos jamás ha dejado de regalarnos ese bendito líquido que tanto añoramos los agricultores en el verano. El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Ven, quédate. Mencionada frecuentemente en la Biblia, la aloe, considerada como una planta milagrosa. Adriana, nuestros cultivadores hacen todo su mayor esfuerzo en el campo, pero cuando van a la realidad, ese cuadernito que quieren tirar números no les fue tan bien. ¿Por qué, Adriana? Bueno, mira, Gloria, falta de organización. Normalmente estas empresas del agro se enfocan mucho hacia la parte operativa, pero dejan de lado la parte administrativa y allí es donde presentan los graves problemas. Cuando el tema financiero no se maneja adecuadamente, con orden, cuando no existe contabilidad, no existen procedimientos, es allí donde el campesino o el empresario del agro pierde. Estamos apostando al agro con una plataforma administrativa, Gloria, que es muy importante para garantizar que todo esté a tiempo, que todo tenga procedimientos, pero que tengamos un futuro.
Y el futuro no está solamente en Colombia, que es lo primero, pero también un futuro internacional. El país, el mundo se está abriendo y tenemos que prepararnos para ello. No es difícil, es organización, es unidad, es colaboración y es un trabajo con el recurso y el talento humano, lo más importante de una empresa. En este recorrido que estamos haciendo por esta sabilera, veo que ustedes trabajan mucho sobre la parte de trazabilidad. Entonces, llevar un buen trabajo en el campo, pero a la vez tener ese buen trabajo en el campo reflejado en la parte administrativa. Uno de los primeros aspectos que consideramos cuando empezamos esta empresa era la trazabilidad de nuestros cultivos, de nuestros procesos, que nos permitan apuntarle a sellos de calidad. Adriana, ustedes aquí le están apostando a la trazabilidad, pero sucede que en el campo se habla un lenguaje y en la parte administrativa otro, y a veces se hace la dificultad para coordinar esos dos lenguajes y que en realidad cuando vayan a mirar que si hay trazabilidad no la hay porque uno hizo una función, el otro, ¿y cómo están haciendo acá? Bueno, Gloria, tienes toda la razón. Precisamente se acerca en este momento Armando, él es la persona que nos está apoyando en la implementación del programa que justamente nos permite articular esa parte operativa con la parte administrativa. Armando, le preguntaba yo a Adriana que tener éxito en la parte administrativa es fundamental, pero también parte del campo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y cuéntenos. Bueno, hemos implementado todas unas jornadas de trabajo que duran un año, donde empezamos a capacitar a la gente, donde empezamos a llevar la información, a hacer la cultura del dato, lo que permite acercar tanto la parte financiera de la empresa con la parte técnica de campo. Entonces lo que hacemos es disminuir esa brecha que generalmente ocurre y unir al equipo. O sea, aquí ya ahora vemos un equipo donde todos trabajamos con el mismo lenguaje, trabajamos con las mismas actividades, lo que para mí es rastreo, para todos es rastreo, y eso de una u otra forma permite de que el objetivo se logre. O sea, ¿por qué? Porque todos sabemos y estamos claros hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Es aquí donde, Adriana, ustedes pueden tener ese control, y si puedes tener un control, porque ¿cómo se vuelve un empresario del campo teniendo control? Sí, justamente el seguimiento de este programa, la cultura que hemos creado en nuestros trabajadores, tanto de campo como en la parte administrativa, nos permite llevar y mantener la información al día y poder planear, porque la empresa del agro debe también saber planear y planificar y al final obtener buenos resultados. ¿Cómo funciona esta página? Esto depende, realmente es algo muy sencillo. Para ello empezamos por imponer la cultura del dato, y la cultura del dato no es más que documentar, poner en papel todo lo que hago. Hola Blanca, ¿cómo te va? Bien, sí señor. ¿Cómo va la toma de los datos? Muy bien, acá llenando los datos en diario de actividades. ¿Cuál es la actividad que estás colocando hoy en las planillas? ¿Cuál es el control diario de hoy? ¿Cuál es la actividad? De hoy pues deshijando. Deshijando. Sí señor, aquí se coloca la hora de entrada y la final de entrada. Las actividades, las personas responsables y así. Muy sencillo, ¿no? Sí, señor. Una forma muy sencilla de recolectar la información y de saber cuánto nos está produciendo cada uno de los surcos. Sí, sí. Sabemos quién lo hace, cuántos surcos, cuántas pencas estamos o cuántos hijuelos estamos sacando de cada surco, y eso nos permite entonces poder saber qué surco es el que más tiene o el que más produce. Entonces, la recolección de datos es fundamental para un sistema de gestión.
resultados es lo que quieren obtener nuestros agricultores. Hoy estamos desde uno de los cultivos que se proyecta ser el más grande de Colombia y sobre todo con esas buenas prácticas agropecuarias, porque es un gran entorno el que tenemos acá, Adriana, porque están trabajando la sábila, pero también le están haciendo otros policultivos y con algo fundamental, volviéndose en empresarios del agro. Un buen ejemplo que los invitamos a conocer. ¿Qué le parece, Adriana? Conozcan. Ya regresamos para que conozcan este buen ejemplo, cómo convertirse ustedes en empresarios del agro. Gracias, Gloria Patricia, y así como usted lo ha dicho, tendremos un segundo capítulo para que nuestros televidentes aprendan de la preparación del terreno, cómo se alistan los hijuelos y cómo se cultiva la sábila en condiciones orgánicas. Y fundamental, conoceremos un modelo de negocios que se llama condominios agroforestales. ¿Quiere aprender de esto? Véanos en nuestro próximo capítulo. Señores televidentes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.